Seguimos informando, ya estamos en este contacto telefónico con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, doctor en Economía. Muy buenos días, gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo está? Buen día, Laura, a los oyentes también. Bueno, queremos hablar un poquito, según su análisis, el déficit fiscal para el año próximo. ¿Cómo está el panorama? El panorama para este año está negativo en el sentido de que vamos a estar en recesión, solamente hace falta ya determinar si vamos a estar a fines de diciembre con menos 0,3 o menos 0,5. Para el año que viene, probablemente el déficit se mantenga, pero con un crecimiento económico ya estimado en 4%. Eso va a hacer que el año siguiente tengamos mejores chances de manejar mejor las cuentas fiscales. A ver, lo importante decir ahora es que no solamente la economía cae en el sentido de que se produce menos que el año 2018, sino que la ley de responsabilidad fiscal está siendo ya perforada. Según esa ley, lo máximo que puede tener Hacienda en saldos rojos es equivalente o debe ser equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto, que así como está produciendo el Paraguay cada año, son unos 600 millones de dólares más o menos. Es decir, no debe Hacienda tener saldos rojos superiores a esa suma. Pero resulta que estamos en una situación sumamente difícil porque hay cada vez más gasto público en términos de pagos de remuneraciones mensuales a los funcionarios públicos, con autoasignaciones altísimas de salarios, remuneraciones especiales y todo lo que sea pagos mensuales para los funcionarios de alto nivel, lo que hace que los saldos rojos de Hacienda sean cada vez mayores. Lo peor del caso es que la mayor parte de los funcionarios públicos que están siendo, digamos, privilegiados con remuneraciones extraordinarias en épocas de crisis, Sí. es gente que no reúne los requisitos suficientes para ser un buen funcionario público. O no han estudiado para eso, o no tienen trayectoria de funcionario público adecuada, o simplemente seramos gente muy buena, pero no como para ocupar cargos de alto nivel en el sector público. En otras palabras, se está gastando mal en el sector público, no solo porque se está cobrando mucho más que en el sector privado, también en épocas de crisis, sino que además una parte importante de esa gente que está cobrando sumas exorbitantes no está en condiciones de desempeñar ese trabajo. Entonces, en esas condiciones, con ese robo, entre comillas, legal que se produce, porque hay que pagarles, sí o sí, porque por ley presupuestaria hay que pagarles, mientras los diputados y senadores no articulen mayorías para reducir esas remuneraciones exorbitantes, y vamos a tener siempre el mismo problema. Estamos siendo testigos atónitos de que a pesar de que estamos hablando de recesión, una parte importante del funcionariado público a través de sus representantes está exigiendo más y más remuneraciones a Hacienda. Eso es absolutamente intolerable. Y como si fuera poco, los escasos recursos del sector público están siendo saqueados fraudulentamente en forma regular y sistemática. En otras palabras, la caja de Hacienda está con saldos excesivamente altos y son saldos rojos, y eso no se va a poder detener si es que no se reduce legalmente los pagos extraordinarios que se hacen a funcionarios públicos, algunos de ellos totalmente ineptos, y si tampoco se reducen las sumas saqueadas al recurso público en forma fraudulenta. En otras palabras, estamos en cleptocracia, ineptocracia y además siendo nepotistas, es decir, contratando a parientes, amigos y amantes en el sector público. Esto es un guarará desvergonzado. Por supuesto que Hacienda tiene entonces dificultades con los saldos rojos si no se detiene ese derroche extraordinario que se produce
en los funcionarios del sector público al más alto nivel. Pero ojo que quiero aclarar que hay una parte importante del funcionario público que sigue siendo buen funcionario público, que es trabajador, que es honesto. No me refiero a ellos, me refiero a esa gente inepta que está en altas funciones y que están percibiendo sumas extraordinarias. Eso con relación al presupuesto público. Sí. Y después con relación al crecimiento económico en sí, que también está cayendo, tenemos que reconocer que a nivel mundial la situación está muy difícil por el enfrentamiento permanente que se produce en guerra arancelaria entre los Estados Unidos y la China, nada menos que los dos países más poderosos del mundo. Pero aparte de eso, Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, está con crecimiento cada vez más bajo y parece que va a tener recesión también. Y Gran Bretaña, que es la segunda economía más grande de Europa, se está retirando, pero forzosamente y a un costo altísimo de la Unión Europea. Está pronosticando que también Gran Bretaña va a caer en recesión. Es decir, a nivel mundial existen señales preocupantes de que toda la economía va a crecer menos o va a caer en recesión también. Y aquí en la región, Paraguay está rodeado de países en conflicto con el presupuesto y con el crecimiento económico. El peor caso es ahora la Argentina, pero ya desde hace varios años. Y en el pasado reciente también dificultades permanentes. Le sigue Brasil con su incapacidad de poder crecer a un nivel superior al 0,5 o al 1%, es decir, crece, pero crece muy poco, y es la economía más grande y más poderosa de América Latina. Y por otro lado está Bolivia, que tiene dificultades indudables, y con la mala noticia política de que Rusia está aterrizando políticamente en Bolivia, lo único que nos faltaba. Menos mal que Paraguay tiene fortaleza macroeconómica, es decir, se domina la inflación, que va a estar siempre muy baja, estará por debajo del 4% probablemente, y si tenemos suerte no llega ni al 3% este año. Y aparte de eso tenemos la oferta monetaria bajo control, tenemos también un tipo de cambio relativamente previsible. Lo único que nos preocupa en la macroeconomía es que la economía está cayendo, pero parece que se va a recuperar el año que viene y en el año subsiguiente ya va a estar otra vez creciendo al 4%. En otras palabras, Sí. el problema de Paraguay no está en la macroeconomía, sino está en la microeconomía, y ese es un problema interno. Los empresarios urbanos, por ejemplo, y los microemprendedores rurales están teniendo dificultades en su acceso al crédito y también a la asistencia técnica, y es la parte multitudinaria de nuestro aparato productivo. Aparte de eso, la justicia social deja mucho que desear, porque el desempleo y el subempleo siguen siendo altos en esas condiciones, ¿verdad? Las noticias no son buenas. Aparte de eso, la protección social, entendida como seguros médicos, seguros de jubilaciones, etcétera, cubre solamente al 20% de la población trabajadora, es decir, el 80% no tiene ni siquiera seguros. Y aparte de eso, el peor desempeño entre todos los sectores es la ecología, es decir, el equilibrio medioambiental está realmente tenebroso. Somos uno de los países más grandes depredando bosques. Es decir, hay que decirlo de otra forma, somos uno de los peores países depredadores de bosques del mundo, y ya sabemos que la depredación de bosques altera el equilibrio entre lluvia y sequía, y como estamos además sufriendo calentamiento global, se nos incendian los bosques, no solamente en la Amazonía, sino también en la parte del Chaco, hasta en la región oriental se nos están incendiando bosques. Eso es pésima noticia para el equilibrio ambiental. En otras palabras, después de esta exposición de casi 10 minutos, Sí. estamos en recesión, es decir, no crecemos lo suficiente, pero no hemos perdido la fortaleza macroeconómica. Yo confío que esa recesión va a disminuir el año que viene, incluso vamos a llegar otra vez a cifras de crecimiento como el 4%. Es decir, no hay noticias catastróficas en nuestro país. Hay solamente noticias preocupantes por la cuestión ambiental y por la cuestión social. Y es de esperar que la microeconomía mejore también, si es que tanto el sector privado como el sector público trabajan conjuntamente al respecto. Haciendo una comparación también con la inflación del presupuesto general de la Nación, en comparación con años anteriores, ¿el porcentaje de inflación, digamos, es mucho? No, la inflación es probablemente nuestra mejor tarjeta de presentación a nivel latinoamericano. Okay. Somos el país que más
estamos entre los países que mejor controlan la oferta monetaria y el aumento de precios. Podemos decir incluso, para enorgullecernos, que somos el único país que lleva ya 76 años con la misma moneda sin haber cambiado de nombre y sin haber anulado ceros. Tenemos muchas cosas positivas dentro de todo, doctor. Tenemos muchas cosas positivas, por eso conviene concentrarse en lo positivo y consolidarlo. Y hay muchas cosas que están en situación regular nomás, como la microeconomía y la macroeconomía, que está ahora en dificultades. Entonces allí es donde tenemos que ponernos a trabajar para volver a retomar la senda del crecimiento económico y para que los microproductores rurales y los microempresarios urbanos puedan tener mejor acceso al crédito. Ahora, la cuestión social y la cuestión ambiental sí es un trabajo de largo aliento que hay que empezar ya mismo, porque si no perdemos el control de la situación. Perfecto, le agradezco muchísimo por este análisis completo que realizó y bueno, lo estamos molestando en cualquier momento nuevamente. Ha sido un gusto, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.